Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre arrepentimiento, una palabra, un término que realmente no todo el mundo entiende. Y hoy vamos a hablar sobre lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 38, partiendo desde ahí sin duda. Cuando el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estas son las palabras que el apóstol Pedro expresa a la pregunta de aquellos varones que fueron tocados por el Espíritu de Dios cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto, y toda la multitud que estaba ahí, al escuchar las palabras que Pedro pronunciaba, al escuchar la predicación del apóstol Pedro, pues sus corazones fueron tocados. Como dijimos ayer, el Espíritu Santo les convenció de pecado. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Ellos entendieron que no solamente era saber que necesitaban un Salvador, sino que ellos preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer para revertir esta situación en la que nos encontramos? Porque vamos camino al infierno, pero ¿qué podemos hacer para revertir esta situación? Entonces, el apóstol Pedro les dice a ellos que lo que ellos tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y que entonces recibirían el regalo del Espíritu Santo. Tanto el ministerio de Jesús como el ministerio de Juan el Bautista comenzaron con esta palabra, arrepentíos. Juan el Bautista comenzó predicando arrepentimiento. Su ministerio se caracterizó por el uso de este término, arrepentíos, arrepentíos, y él bautizaba a la gente que se arrepentía o que reconocía que tenía un problema y quería cambiar. Entonces, Juan el Bautista bautizaba basado en el arrepentimiento. Cuando Jesús vino, entonces Jesús llega y dice, lo primero que él dice es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, tanto Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento, su ministerio se caracterizó por el arrepentimiento, como el ministerio de Jesús también. Igual el ministerio de la iglesia. La era del Espíritu Santo fue marcada por esta predicación de arrepentimiento. Para Juan el Bautista, la única forma de que el hombre podía ser salvo era si había un arrepentimiento en él. Y por eso él bautizaba como señal de ese arrepentimiento. Para Jesús, la única forma de que el hombre pudiera accesar a la vida eterna a través de la fe en él era el arrepentimiento. Para la iglesia primitiva, como en este caso escuchamos al apóstol Pedro o leemos del apóstol Pedro, también el arrepentimiento fue sin duda la puerta para poder recibir el regalo de salvación. Entonces, el arrepentimiento sin duda es importante. Es importante el arrepentimiento. La palabra que se utiliza para arrepentimiento es metanoeo. Esta es la palabra que se utiliza en el griego para arrepentimiento, que se traduce como arrepentimiento. Mas, sin embargo, si yo le preguntara a usted en esta mañana, y déjeme preguntarle, ¿qué es arrepentimiento para usted? ¿Qué entiende usted por arrepentimiento? La mayoría de gente responde a esta pregunta diciendo que arrepentimiento es sentirse mal por algo que uno ha hecho. Y que arrepentimiento
realmente es sentir un remordimiento. La mayoría de gente dice que arrepentimiento es esto, que arrepentimiento es sentirse mal por algún acto que hayamos hecho o por algo en lo que hayamos fallado. Y también dicen que arrepentimiento es sentir un remordimiento. Ahora, la palabra que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para hablar de este tipo de sentimientos, realmente no es la palabra arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para hablar de un sentimiento de dolor, de un sentimiento de remordimiento, de ese sentimiento que tenemos cuando hacemos algo mal, realmente es la palabra metamelomai. Y esta palabra no es la palabra que se utiliza para arrepentimiento. Realmente metamelomai, la palabra que se utiliza para describir estos sentimientos, realmente lo que expresa es tristeza. Lo que expresa es disconformidad adentro o angustia. Pero no es la palabra que se utiliza para arrepentimiento. Entonces, la palabra que nosotros entendemos como arrepentimiento o el sentimiento que creemos que es arrepentimiento, realmente no lo es. Es un sentimiento simplemente de que sabemos que hicimos algo y nos sentimos mal porque hicimos eso mal, pero solamente es un asunto de sentimientos. Por ejemplo, esta misma palabra, metamelomai, es la palabra que se utiliza cuando se habla de Judas Iscariote. Cuando se habla de cómo Judas Iscariote realmente se sintió mal por haber traicionado o vendido al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, Judas Iscariote traicionó a Jesús, no fue leal a Jesús, y él tuvo un sentimiento metamelomai. Él tuvo un remordimiento. Él realmente eso es lo que tuvo. Se sintió culpable en su corazón y en su mente por haber traicionado a Jesús. Pero Judas, según la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento, Judas no se arrepintió. Judas lo que tuvo fue metamelomai. Lo que tuvo Judas fue un remordimiento. Judas, por lo tanto, nunca se arrepintió. Judas nunca se arrepintió. La palabra esta metamelomai realmente lo que describe son las emociones estresadas, las emociones realmente de culpabilidad o de tristeza. Pero no se puede confundir esta palabra y estas emociones con lo que es arrepentimiento. Porque arrepentimiento, hermano, no es sentirse mal necesariamente por algo. Arrepentimiento realmente no es sentir remordimiento necesariamente por algo. Cuando la palabra de Dios habla de arrepentimiento, que es la palabra, en este caso en el griego, metanoeo, hermano, lo que habla es realmente de una transformación. Habla de una transformación. Entonces, la palabra arrepentimiento, que fue usada, como he dicho, por Juan el Bautista, que fue usada por Jesús, que fue usada por Pedro, que es metanoeo, es muy diferente a la palabra que se utiliza para hablar de remordimiento. Son dos palabras diferentes. La palabra arrepentimiento que se utiliza tanto en Hechos 2:38, hermano, como en Mateo, en Lucas, esta palabra arrepentimiento lo que quiere decir es un cambio de mente. Arrepentimiento quiere decir una conversión total. En el Antiguo Testamento y en el griego clásico, hermano, esta palabra arrepentimiento quiere decir un cambio radical de mente. O sea, este término utilizado para arrepentimiento realmente nos lleva y nos dice que tenemos que cambiar totalmente
de dirección. Cuando Jesús, Juan el Bautista y Pedro y los evangelistas utilizan esta palabra arrepentimiento, hermano, lo que están diciendo es que la persona tiene que tener un cambio radical, oiga, un cambio radical de actitud y de forma de pensar. Es muy importante porque esta palabra, hermano, que se utiliza aquí para hablar de arrepentimiento, hermano, que son un compuesto de dos palabras, realmente, metanoeo. La primera palabra es meta. En el contexto, obviamente, se refiere a un cambio, pero a un cambio de intelecto. Se refiere a un cambio de mente, a un cambio de manera de pensar, a un cambio de opinión y a un cambio en la forma como vemos la vida en general. Entonces, esta palabra, realmente meta, se refiere a todo esto, pero se refiere a un cambio mental totalmente, a un cambio en la forma como yo pienso, porque si yo digo estoy arrepentido, pero no cambio de manera de pensar, yo no estoy arrepentido. Yo lo que tengo es un remordimiento, pero no estoy arrepentido. El arrepentimiento implica un cambio radical de lo que estamos haciendo y de lo que pensamos. Es una decisión que cambia realmente toda la dirección en donde vamos caminando y cambia nuestra manera de comportarnos y de pensar. Entonces, si usted realmente se arrepiente de algo, lo que quiere decir es que usted y yo cambiamos de forma de pensar, ya no hacemos lo que estábamos haciendo. Porque si yo digo estoy arrepentido de lo que hice y pido perdón, pero sigo haciendo lo que causó el conflicto, hermano, ahí no hay arrepentimiento, ahí hay remordimiento, pero no arrepentimiento. La única forma de alcanzar el favor de Dios es cuando el hombre y la mujer de Dios, hermano, tenemos un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, yo dejo de hacer lo que causó el dolor o lo que ha causado el conflicto, porque sé que Dios no estaba en eso. Por eso hay un arrepentimiento. Si hay una consecuencia negativa de alguno de mis actos, cualquiera que sean mis actos, y esto trae dolor, ofende, es porque Dios no estaba en eso. Sin duda, no estamos hablando de que alguien se ofendió porque predicamos la palabra, no. Usted y yo estamos hablando y nos entendemos respecto a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en lo que hacemos muchas veces, porque lo hacemos mal y en nuestra carne y en nuestras emociones, o hasta puede ser guiados por el enemigo, pues, hermano, entonces ofendemos a Dios, ofendemos a su iglesia, ofendemos a los siervos de Dios, y ahí obviamente necesitamos arrepentimiento, pero arrepentimiento no es un sentimiento de remordimiento. Esto es otro término en el Nuevo Testamento. Recuerde que arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Si usted habló mal de alguien y se siente mal por eso y dice estoy arrepentido, no solo es decir lo siento, sino que esa forma de pensar sobre ese alguien tiene que cambiar. Si usted hizo algo incorrecto, tiene que dejar de hacer lo que causó el problema y arrepentirse, porque es un cambio radical de vida. El creyente promedio lo que tiene es remordimiento, porque el orgullo en muchos creyentes es tan fuerte que no les permite arrepentirse. Realmente, para el arrepentimiento no hacen falta las emociones. Lo que hace falta es un cambio de actitud y un cambio de manera de pensar. Las emociones no necesariamente se necesitan para el arrepentimiento. Usted lo que necesita es reconocer que hay un problema, reconocer que lo que hizo está mal. Esto no tiene que ver con emociones ni con que me siento mal. Si eso fuera así, todo lo que hacemos dependería de cómo me siento cuando lo haga. Y si fuera así, usted y yo seguramente diríamos, bueno, el pecado me gusta o la carne me llama y voy a ir a pecar. No, usted sabe que no debe hacerlo. Y si lo hace, se arrepiente y no debe hacerlo. Pero si fuera porque le gusta hacer algo, pues todos estaríamos presos de los apetitos de la carne, de una u otra manera. Pero arrepentimiento, hermano, tiene que ver con el intelecto, saber que lo hicimos mal y no excusarlo y cambiar de dirección, dejar de hacer aquello que no está bien. Decir lo siento
pero cambiamos de forma de pensar, ahora somos transformados, pensamos conforme a la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga.